y porque se cuenta un pasado que nos llena de contradicciones, ¿no? O sea, contarnos en español que no tenemos nada que ver con España ni los españoles, o contarnos en español una historia donde España es causante de nuestras desgracias, o contarnos en español esa historia al mismo tiempo que vives en un país rebosante de hispanidad, porque, a ver, en México, para donde volteas, ¿no? Finalmente, el barroco, el neoclásico, hay hispanidad para donde voltees. Yo creo que tiene que ver con la identidad, cuando se da el proceso de la independencia, que yo creo que es algo que pasó en toda la América hispana, porque tienes una guerra de independencia, estás tratando de generar una identidad en esta época donde además, siglo XIX, los discursos de identidad son en torno al nacionalismo. El nacionalismo relacionado con me identifico según la lengua que hablo. Y claro, entonces el problema en una guerra como la independencia, ¿no? Soy yo y el otro. Entonces esta idea muy de las guerras donde el otro representa todo lo que yo no soy, sí, pero el otro habla español igual que yo. El otro es católico igual que yo. El otro tiene la misma religión. O sea, el otro es igualito a mí. Y eso le pasa a toda la América hispana. Un proceso de rechazar a un otro que no es otro en lo absoluto. Y entonces tuvimos que buscar, y eso también pasó en el resto de la América española, buscar discursos de identidad que nos permitieran en español colocar al español como un otro. Y pues de ahí que además parte del nacionalismo también trae el romanticismo del pasado, pues que se optara por una narrativa de decir hay que rescatar el pasado de lo que había antes de que llegaran los castellanos. A ver, es fundamental rescatar ese pasado. El problema es que vamos a rescatar ese pasado del que no sabemos nada y para rescatar ese pasado del que no sabemos nada vamos a negar por completo todo lo que somos. Entonces el resumen es ese, ¿no? Decir en español que no tienes nada que ver con España, pues bueno, es una contradicción inherente. Que aquí hablamos español, no castellano. A ese nivel, ¿no? O sea, aquí le decimos español porque, bueno, esa es nuestra referencia. Lo que pasa es que eso también nos lleva a otra situación bien interesante. Si lo limitamos a México y si lo limitamos al actual México, a ver, la política actual de México se basa en discursos de odio, se basa en encabronar a la gente, se basa en que la gente esté constantemente molesta y cuando un gobierno además no te puede dar resultados o porque es incapaz o como es el caso de México, porque no le interesa dar esos resultados, porque no es el proyecto, necesitas constantemente estar buscando este culpable. A ver, en México hoy en día no es raro que de pronto el presidente decida vamos a convertir a Hernán Cortés en enemigo público número uno, porque, y a Cortés y con él a toda España, porque en realidad ese es un discurso que México se viene contando por lo menos desde nuestra revolución, por lo menos desde la década de los 30, estamos con este discurso antiespañol. Eh, Voy a decir una cosa horrible. Somos un pueblo que no relaciona mucho causa y efecto y que no hacemos mucha lógica en los discursos. Nos gusta más el misticismo mágico, ¿no? Es decir, nos contamos historias como es que antes de que llegaran los españoles, que no había maldad, no había malicia, no había corrupción, no había caries en las muelas, o sea, de verdad todo era perfecto, a grado tal que, y hay gente que lo dice y lo sostiene, que si los mayas hacían trepanaciones de cerebro, que si eran astronautas, que si viajaban al espacio, que si viajaban en el tiempo, pero es pura magia, porque al final los castellanos que llegan en el siglo XVI llegan de una cultura de la edad de hierro y llegan a una cultura de la edad de piedra. A los mexicanos no les gusta escuchar eso, pero eso es lo que había, herramientas y armas de piedra. Una cultura de la edad de piedra nunca será superior a una cultura de la edad de hierro. Pero aquí no le hacemos caso a la causa y el efecto. Y aquí simplemente decimos, no me importa si los aztecas estaban en la edad de piedra, los aztecas tenían conocimientos mágicos, místicos que no tenía ningún otro ser humano del planeta. No necesitas ni lógica, ni razón, ni pruebas. Tenemos este discurso donde así lo siento yo y tú no eres nadie para decirme que no es así. Y así nos contamos todo este discurso. Y entonces, a ver, otra clásica, ¿no? ¿Dónde está el oro que se robaron los españoles? Bueno, esa la hemos escuchado los últimos 2 años, ¿no? Que devuelvan el oro. ¿Dónde está el oro que se robaron? Siempre les digo, pues, voltea a tu alrededor. Es que, a ver, 500 ciudades, puertos, catedrales, colegios, universidades, pueblos, minas, pues todo eso cuesta mucho dinero, ¿no? Eh, Esta idea que han metido en el inconsciente colectivo del mexicano de que 300 años de virreinato eran españoles flagelando indios para que sacaran oro. Que dices, no, a ver,
de entrada, lo primero que hay que entender, prácticamente ningún mexicano desciende de ningún español que esté en España, porque descendemos de los que llegaron y se quedaron. Y entonces, pues vivimos en un discurso histórico donde estamos muy enojados con nuestro papá por venir y con nuestra madre por recibirlo. A ver, América es un nombre que de pura casualidad le acabó quedando este pedazo de tierra y es un nombre con el que nadie en la América española se identificó durante toda la época virreinal. Los únicos que decidieron identificarse con el nombre América y hacer lo propio, pues son los anglosajones que llegaron al norte. Entonces, aunque América, bueno, además que América es un nombre que le acabaron poniendo al continente los propagandistas italianos por un Américo Vespucio que según hoy se sabe al parecer ni siquiera llegó a América, pero bueno, hacemos mucho ese coraje de que los gringos se quieran apropiar el nombre de todo el continente, al mismo tiempo que, a ver, fíjate, nos molesta que el gringo se llame América y se asuma que es todo el continente. Pero al mismo tiempo, cada 12 de octubre vamos a apedrear a Cristóbal Colón y a renegar de que Cristóbal Colón haya llegado. Dices, bueno, a ver, ¿quién te entiende? ¿Quieres ser el poseedor de América y que Estados Unidos no se llame América y que nosotros podamos llamarnos americanos, pero le mientas la madre todos los años al hombre que llegó a América? Entonces, a ver, lo que pasa es que simplemente vivimos en la contradicción, no nos damos cuenta y eso nos genera un conflicto que al parecer nos gusta. Y por eso somos un pueblo tan conflictivo, por vivir en esa eterna contradicción. Sería maravilloso poder disponer de un gran presupuesto eh, para poder mandar a España a los que repudian a España, ¿no? Es decir, que cuando te encuentres un mexicano repudiando a España en español y diciendo en español, pinches españoles, poder mandarlo a España. Ya sabes, me lo imagino perfectamente llegando a Sevilla diciendo, pues es que esto es como llegar a México. Dices, pues sí, exacto, ¿no? O sea, llegas a cualquier ciudad de España y claro, pues todas se parecen a los pueblos mexicanos, ¿no? Yo no sé, a ver, nos encanta el barroco en México. Y dices, bueno, ¿y de dónde crees que llegó? Pues de España. Nos encanta este concepto que tenemos de los pueblos mágicos, ¿no? Bueno, ¿qué crees? Todos estos lugares turísticos a los que le llamamos pueblos mágicos tienen todos algo en común. Todos son virreinales. Oye, los bailes de la Guelaguetza en Oaxaca, todos son virreinales. Oye, la gastronomía absolutamente mestiza. Luego nos contamos mentiras como, el Día de Muertos es 100% indígena. Y dices, por supuesto que no, el Día de Muertos que celebramos en México es 100% hispano. Entonces, a ver, yo creo que sí, por supuesto que hay muchas personas en México y en toda la América hispana tratando pues, de recuperar esto, porque obviamente no se trata de negar esa raíz indígena que se tiene, más bien se trata de entender y aceptar que la hispanidad es mestiza. Si la hispanidad es todo menos racista, es absolutamente mestiza. Empezando por la propia España, ¿no? Porque de pronto aquí nos encanta simplificar el discurso diciendo los españoles conquistaron a los aztecas. Y dices, bueno, ahora vamos a ampliarlo, ¿no? ¿Qué es español? ¿No? Eso al que le llamas español que llega, pues no hay tal cosa como el español. Está llegando el castellano, el extremeño, el andaluz con escala en las Canarias y que ese castellano, extremeño, andaluz es resultado de los visigodos, de los romanos, de los griegos, de los judíos, de la invasión árabe. A ver, no se me ocurre algo más mestizo que eso. Y que la Mesoamérica a la que llegan esos, entre comillas, españoles, pues también es una mezcla de todo, ¿no? Pretender que aquí solo había un pueblo indígena en lugar de haber, es que de entrada entre toltecas, otomís, mayas, purépechas, que dices, esto también era una mezcla tremenda, ¿no? Entonces imagínate que llega esa Castilla tan mestiza, porque a ver, digo, le llamamos Castilla, pero lo que llega es Andalucía, ¿no? Esa Castilla andaluza tan mestiza que llega a fusionarse acá con algo tan mestizo que bueno, es evidente que nos surge recuperar el mestizaje que es nuestra hispanidad, simplemente verlo en el lenguaje, ¿no? Y ver esta lengua, que aquí sí le llamamos español, que tiene más o menos un 20% de palabras árabes, que te habla del mestizaje en el lenguaje, pero el español de México, además de todo el componente árabe, también tenemos palabras de origen náhuatl y de origen maya, pero dichas en español. Entonces, pues ahí está el mestizaje y está en tu lengua. Y si está en tu lengua, a ver, la lengua que hablas es el idioma en el que comprendes el mundo. Es el idioma en el que asumes la realidad. Entonces,
todo habitante de la América española tiene por lo tanto una mente mestiza, porque tiene una lengua mestiza y una comprensión de la vida absolutamente mestizo. A mí me gusta mucho decir aquí en México que somos hijos de dioses en ambos lados del océano, así termina uno de mis libros, porque nos encanta esta versión de la historia donde decimos que para colmo nos llegaron a conquistar los españoles, que era lo más atrasado y lo peorcito de esa Europa, ¿no? Y dices, ajá, y si España, vamos a llamarle España, aunque todavía no fuera España, y si España era lo más atrasado de esa época, ¿por qué fue la que logró llegar al otro lado del mundo y conquistar un continente y darle la vuelta al planeta? Es decir, es obvio que el pueblo, el país, Castilla, los castellanos, que está logrando las más grandes hazañas del siglo XV y XVI, es porque es el pueblo y el país más avanzado de aquella época, por algo que es bien importante recordar. España no tuvo tal cosa como la Edad Media. Y lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? La Edad Media, este proceso de la cristiandad tras la caída de Roma, todo este oscurantismo medieval, pues es del Imperio Carolingio para arriba. Finalmente el hecho de que la península ibérica estuviera conectada cultural y económicamente con todo el mundo del Islam, en el mejor momento del mundo del Islam, cuando de ahí viene la astronomía, la astrología, las matemáticas, la aritmética, pues claro que hizo que la península ibérica tuviera un desarrollo cultural muy mestizo, muy complejo, mucho más avanzado que el resto de Europa. Y eso es lo que llega a Mesoamérica, donde los pueblos nahuas representan el máximo grado de evolución que ha tenido la cultura mesoamericana. Nuestras dos raíces son gloriosas, pero despreciamos una, la española, y entonces como la despreciamos, no la estudiamos y no sabemos nada de ella. Y la despreciamos porque según nosotros apreciamos muchísimo la raíz indígena, que tampoco la estudiamos, porque no nos gusta la verdad de los pueblos indígenas, nos gustan nuestras historias fantasiosas acerca de los pueblos indígenas. España no puede conquistar México porque un país que no existe no puede conquistar un país que no existe, y en 1521 todavía no hay ni España ni México. Si asumimos que México, y eso sí lo asumimos, es un país mestizo, y ese mestizaje es la mezcla de lo castellano con lo indígena, pues entonces México no existe antes de que llegue Castilla. Entonces, punto, no hay tal cosa como la conquista de México. Hay una conquista de Tenochtitlan, una ciudad. México no fue conquistado, México es conquistado en el siglo XXI, pero no por España. México es conquistado por nuestro propio discurso. Estamos conquistados en nuestra mente por nuestra narrativa. Si México se llamara Tlaxcala, estaríamos menos confundidos. Porque, a ver, de pronto tendríamos que entender eso, ¿no? Cuando dicen, es que los españoles llegaron, y sí, pero los españoles llegaron y conquistaron una sola ciudad, Tenochtitlan. Y de pronto recordar, ¿no? Se habla de cifras que no me parecen posibles, pero vamos a dar las cifras que siempre se han dado. 100,000 hombres al mando de Hernán Cortés toman Tenochtitlan. Pero de esos 100,000 hombres, solamente hay 1,000 castellanos. Hay 99,000 indígenas. Esto quiere decir, si este ejército de 100,000 le quitas a los 1,000 castellanos, los 99,000 que quedan tienen la misma capacidad de tomar Tenochtitlan que si no están, o sea, estén o no los castellanos. Sin embargo, el tema es que nunca se había juntado ese ejército. Tuvo que llegar un hombre, Hernán Cortés, que no habla la lengua de esta gente y que no entiende la lengua de esta gente para ser el que logre unirlos. Y al final Tenochtitlan es tomada por muchos pueblos, los cholultecas, los texcocanos y primordialmente los tlaxcaltecas. Y, a ver, tomamos todo México, este país de 2 millones de kilómetros cuadrados, y lo resumimos a una sola ciudad, Tenochtitlan, que fue lo único conquistado, y que fue conquistado por todos los demás pueblos indígenas que están hartos del yugo de los aztecas, de los mexicas, que es terrible. Los tlaxcaltecas, después de la caída de Tenochtitlan, van a ser los creadores de Nueva España. Porque, a ver, Cortés y los castellanos toman una ciudad en un lago. Nueva España llega hasta la actual California de Estados Unidos. Todo el territorio del norte hasta llegar a California y hasta llegar a Texas fue conquistado por tlaxcaltecas. Y luego es una expedición al mando de castellanos, pero con puro ejército tlaxcalteca, el que llega desde el puerto de Acapulco a Filipinas y conquistan Filipinas los tlaxcaltecas. Si nos llamáramos Tlaxcala estaríamos menos confundidos. Pues mira, doña Marina es la verdadera conquistadora. De pronto sí es un papel que creo que se han ninguneado mucho en el sentido, bueno, a ver, en México de entrada, porque se le llama traidora a la patria cuando no había patria, ¿no?
y cuando además ella era de los pueblos juzgados por los aztecas, entonces pues no hay traición, pero bueno. Pero más allá de eso, de pronto se dice con demasiado simplismo, ah, claro, doña Marina le traducía a Cortés del náhuatl al castellano. A ver, eso que ya de por sí no es poca cosa, pero hay que entender que no es que ella simplemente hay que entender que no es que ella simplemente traduzca palabras. Ella tiene que hacerle a Cortés una traducción cultural. Hernán Cortés no tiene la más remota idea de lo que está pasando. No es que no entienda la lengua, no entiende la lengua, no entiende la cultura, no entiende los protocolos diplomáticos, no entiende la religión, no entiende absolutamente nada. Entonces Marina no solamente tiene que traducirle palabras, Marina tiene que explicarle lo que está pasando. Y vamos a asumir, porque creo que no puede ser de otra forma, que Marina no se limita a escuchar, traducir y decir. Acaban haciendo lo que doña Marina quiere. Doña Marina les dice a dónde ir, les dice por dónde ir, les dice cómo comportarse, les dice cuándo hablar, les dice con quién hablar. Cortés depende de doña Marina en un nivel que simplemente es imposible de comprender. Se termina convirtiendo en la gran conquistadora, pero sobre todo creo que es un símbolo muy bonito, no solamente porque con ella Cortés tendrá, vamos a llamarle simbólicamente, al primer mestizo de esta tierra, a Martín Cortés. eh, Marina representa a los pueblos mesoamericanos que decidieron recibir a los castellanos. Porque finalmente, claro, a ver, tienes un pueblo dominante, los mexicas, tiene todo el sentido del mundo que ante la presencia de estos extraños, que son pocos, pero que se ven muy poderosos y que cada vez llegan más y que no los conocemos, tiene mucho sentido que los mexicas tengan celos y reticencia por quiénes son estos hombres blancos que llegan del mar, ¿no? Y que por supuesto la postura sea de rechazo y de combate, aunque, aunque esté el papel de Moctezuma, del que también de pronto hay que hablar, ¿no? Que también decide recibir a Cortés, pero doña Marina no es que tuviera opción, pero doña Marina recibe, en todos los sentidos posibles, a Cortés. Doña Marina recibe a Castilla, porque con Cortés pues recibe a toda Castilla finalmente, a toda esa cultura. Y si bien Cortés tiene es inevitable, esta arrogancia cultural de asumir nosotros somos superiores a ustedes, mi religión es mejor que la suya, mi Dios es verdadero y el de ustedes no, la verdad es que Cortés también se da cuenta que no puede llegar y simplemente imponer. Y al final tiene que estar siempre negociando con doña Marina qué tanto puede estirar la liga. Entonces, Marina es la creadora de la cultura mexicana. Marina es la creadora del mestizaje. Yo lo he dicho en mis libros y lo digo en mis clases y en mis conferencias. El encuentro entre Moctezuma y Cortés es probablemente el encuentro más importante de la historia. A ese nivel. Y me encuentro con mexicanos que me dicen, ay, no exageres, tal vez es el más importante de México. No, es el más importante de la historia. La humanidad se está reencontrando después de haberse separado miles y miles y miles de años de atrás, cuando el planeta se descongeló y los seres humanos, algunos, ¿no?, quedaron aislados en América. Entonces, tú imagínate a este Moctezuma, que es Tlatoani desde 1502. Él desde que toma el poder ya sabe que está pasando algo extraño. No sabe qué, pero sabe que está pasando algo porque tiene informantes en el mundo maya que ya le dicen, oye, esta gente extraña que viene del este, que viene del mar, a ver, son extraños, son muy diferentes a nosotros, cada vez son más, cada vez se acercan más. Y claro, y Moctezuma los viene siguiendo. Ya en el caso específico, desde 1502 que él tiene el poder, ya en el caso específico de Cortés y las expediciones previas, ¿no? La de Juan de Grijalva, la de Hernández de Córdoba, que Moctezuma ya los viene siguiendo, ya sabe lo que están haciendo. Y en el caso de la expedición de Cortés, 1519, pues les fue siguiendo la pista todo el camino. Y es una actitud muy interesante porque de pronto hay quien se pregunta hoy en día, ah, qué tonto, ¿por qué no simplemente los atacó? Eso es justo porque no es tonto. Justo porque no es, y él lo sabe, no es un pueblo más de aquí de Mesoamérica. No tenemos ni idea de quiénes son, ni qué quieren, ni qué saben, ni qué buscan. Moctezuma lo intenta por todos lados, los espía, los persigue, hace un complot para asesinar a Cortés, fracasa, no se logran poner de acuerdo para una guerra y al final hace una cosa muy sabia. Moctezuma, además Cortés no le deja opción, porque cada vez que Cortés le dice,
voy para allá, y Moctezuma le dice, no, no vengas. Cortés sigue avanzando, ¿no? Finalmente, el Tlatoani sale a recibir a Hernán Cortés. Y bien importante entenderlo, sale a recibir en la calzada principal, en la entrada de Tenochtitlan, y es el propio Moctezuma el que toma de la mano a Hernán Cortés y lo mete a la ciudad, y cruzan la plaza principal tomados de la mano. A ver, bien le dice después Cortés a Bartolomé de las Casas, cuando le reclama por la conquista, le dice, yo entré por la puerta grande, y el que entra por la puerta grande no es ladrón ni salteador, a mí me recibieron. Y luego están juntos poco más de 200 días, el Tlatoani y el conquistador, y platican a diario. Es una pena que tengamos muy pocas referencias que nos permitan saber sobre esas conversaciones. Solo está la crónica atribuida a Bernal Díaz del Castillo. Pero imaginemos esas charlas. Es que cada uno está apanicado con el otro, pero también cada uno tiene que estar embelesado con el otro, porque el otro representa un mundo. A ver, tú representas algo de lo que yo no sé nada. Y entonces cada uno tiene que estar encantado escuchando al otro. De ahí que se hayan hecho teorías verdaderamente ridículas al grado de decir que eran homosexuales y se hicieron pareja. A ver, hay que entender una cosa, y hay que entender cómo se usa el lenguaje en el siglo XVI, porque te voy a decir cómo lo creo. Por supuesto, Hernán Cortés y Moctezuma llegaron a amarse, claro que sí. Eso no implica sexualidad, ni sensualidad, ni mucho menos homosexualidad. El amor es una cosa muchísimo más amplio. Es ese amor derivado de te estoy aprendiendo, te estoy conociendo, te estoy aprendiendo a comprender, te estoy respetando, y generan una relación, bueno, a ver, tan de amistad que ante la catástrofe de la noche triste, cuando salen huyendo los castellanos, cuando Moctezuma es asesinado por su propia gente, lo último que le dice Moctezuma a Cortés es, cuida de mis hijos. Perdón, no se lo encargas a cualquiera. Se lo encargas a una persona en la que, a ver, de entrada confías en él porque es el jefe de la expedición, nadie más que Cortés puede velar por sus hijos, pero es fascinante, ¿no? Cuida de mis hijos, y Cortés lo hizo. Les consiguió sus títulos nobiliarios, dotó a Isabel de Moctezuma para que se pudiera casar. O sea, finalmente Cortés cumple con su parte en esta relación, en esta petición. Y de todas esas conversaciones que tienen, hay dos que a mí me parecen muy, muy simbólicas. Porque en México se habla mucho de, es que los aztecas confundieron a los castellanos con dioses. No es cierto. Y Moctezuma, en uno de sus encuentros con Cortés, y así lo describe la crónica de Bernal, Moctezuma se levanta las ropas para dejarle ver sus partes sexuales y le dice, mira, tú y yo, los dos somos hombres. No es un acto sexual, en lo más mínimo, hay que entender también los simbolismos de la época y de cada pueblo, es dejarle claro por más extraño que seas, tengo muy claro que eres un hombre. Vamos a entendernos como iguales, como los hombres que son. O sea, es un acto de desnudarse en el sentido más de mostrar inocencia y apertura. Esto soy, esto eres, hablemos desde aquí. Y una conversación muy simple en la que Moctezuma le pregunta a Hernán Cortés, ¿cuántos vienen detrás de ti? Esa. Ahí te das cuenta de la sabiduría de este hombre. ¿Por qué no se enfrenta a Cortés y a su gente? Porque Moctezuma, si algo sabes, esta gente está llegando desde hace 20 años. Y como me han dicho mis informantes, son cada vez más, llegan en grupos cada vez más numerosos y se acercan cada vez más. Claro que puedo matar a Cortés y a toda su gente mañana. ¿Y luego qué? ¿Cuándo llega el siguiente grupo? Ya llegaron estos hasta acá, y por la razón que sea, el que los encabeza, que es Hernán Cortés, se acerca con discursos de paz. A ver, es muy mañoso Hernán Cortés, pero al final se acerca con discursos de paz. Vivieron 7 meses en paz dentro de la ciudad de Tenochtitlan. Entonces yo creo que es un Moctezuma que entiende, a ver, tengo que saber quién es esta gente, tengo que saber qué hay detrás de esto que no entiendo nada. Y este hombre, Hernán Cortés, es el único que me puede explicar algo, ¿no? Y entonces le pregunta, ¿cuántos vienen detrás de ti? Y Cortés le deja una cosa muy clara, y es, nunca vamos a dejar de llegar. A ver, él no trae más gente, pero él sabe que él es la vanguardia de la historia, que cada vez llegan más castellanos al Caribe y que el Caribe cada vez les queda más chico y que se van a empezar a volcar sobre el continente.
Entonces Moctezuma es muy sabio, ¿cuántos vienen detrás de ti? Y Cortés le dice, nunca vamos a dejar de llegar. Hay que entender cómo tienen sojuzgados los mexicas a todos los pueblos de las zonas centrales de Mesoamérica. Llevan 100 años teniendo un poder absoluto que implica 30,000 sacrificios humanos al año. O sea, es un dominio además muy violento y muy destructor. No se me ocurre que nadie en Mesoamérica pueda concebir algo más terrible que a los mexicas o a los aztecas, ¿no? Y de pronto llegan estos hombres, a ver, los caballos, las armas de fuego, pues todo eso por supuesto que impacta, más la estrategia, la habilidad, la fuerza en el combate, porque hay que entender que traían 12 arcabuces. O sea, no es que llegaran con metralletas, ¿no? 12 arcabuces. No conquistaron por eso. Las batallas que sí hubo entre castellanos y mexicas fueron cuerpo a cuerpo, donde los castellanos y los mexicas eran igual de buenos guerreros e igual de salvajes, ¿no? Y de pronto, pues tú eres el texcocano, el tlaxcalteca, el cholulteca, el huejotzinga, y ves cómo estos castellanos, caxliltecas, como les llaman ellos, han sometido de tal manera a los mexicas. Y, a ver, no se te puede ocurrir nada más poderoso. Y de pronto llegan tres hombres humildes y pobres y descalzos que solo traen una tela encima y que el conquistador se arrodilla ante ellos, ¿no? Eh, y más todavía que esos primeros tres franciscanos que van a llegar en 1524. No olvidar que el 13 de agosto de 1521, tras la caída de Tenochtitlán, Cortés sube al Templo Mayor, derriba los ídolos de piedra de los mexicas y coloca una cruz de madera representando a Jesús y su estandarte que trae la imagen de la Virgen, y ya con esta advocación extremeña, la Virgen de Guadalupe. Y que todos los extremeños que vienen con Cortés, todos caen de rodillas ante la Virgen de Guadalupe. Entonces, claro, por eso lo digo en el libro, para esta gente está muy claro, esta es la conquistadora de los conquistadores. Esta es la que manda. Y entonces tiene también todo el sentido del mundo que estos pueblos decidan que hay que venerar a esa que manda por encima de sus propios conquistadores. La guadalupana de México es y no es la de allá. A ver, no es, pues bueno, porque no es decir, con el paso del tiempo, pues claro que es un culto por derecho propio, de hecho es una religión. A ver, hay que entender, una cosa es el catolicismo, ¿no? Donde tienes un dogma que te dice María Virgen Madre de Dios. Bueno, eso está bien. Y, y otra cosa es el guadalupanismo en México, donde Guadalupe es diosa por derecho propio. Más allá de que también sea la madre cristiana de Jesús, Guadalupe en México es diosa por derecho propio, porque al final se mezcla el culto guadalupano, guadalupense le llamaban los extremeños, que traen de su propia Extremadura, con el culto a Tonantzin que se tiene de acá. Pero lo de Guadalupe es bien interesante porque, otra vez, no todos estos discursos de odio y repudio contra España y lo español, pero no veo a ningún indígena mexicano que por un tema de justicia histórica esté dispuesto a renunciar a la Virgencita de Guadalupe. Y no tendrían Virgencita de Guadalupe sin Cortés, ¿no? Lo que pasa es que ahí nos encanta sentirnos especiales y de pronto a veces parece que el guadalupanismo es lo único que nos hace sentir especiales por esta idea de, y además nos encanta repetir, un papa dijo, la Virgen no hizo nada más, nada igual por ninguna otra nación, México es el país consentido de la Virgencita y del papa. Y de pronto los mexicanos tratamos de encontrar esos consuelos, ¿no? Si te digo, somos los consentidos del Papa, dices, de Juan Pablo, ¿no? Dices, qué curioso, los argentinos piensan lo mismo, los colombianos piensan lo mismo, los peruanos piensan lo mismo. No, no, pero es que aquí vino 5 veces, y a España también, y a Colombia también, y a Perú también. No, pero aquí nos dijo que nos quería mucho, y a los peruanos, y a los colombianos. No me quites mi ser especial. Y si yo te demuestro históricamente que el culto de la Virgen de Guadalupe viene desde la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, cuando los castellanos derrotan a los musulmanes, que se aparece la Virgen en la Sierra de Guadalupe, que Guadalupe es un nombre árabe y que de ahí viene todo el tema guadalupano, sí me imagino que dejas a mucha gente muy desconsolada. Y que de pronto me dicen, no, 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 claro que no, el nombre Guadalupe viene del náhuatl Cuatlauxope, pero es que los castellanos no sabían pronunciarlo. Y dice, sí, mira, podemos inventarnos una teoría donde inventamos una palabra en náhuatl que no existe y decimos que los castellanos no la sabían pronunciar y que por eso se llama Guadalupe.
o podemos usar la lógica y la razón y las pruebas históricas y entender pues que hay un lugar llamado Puebla de Guadalupe en Extremadura donde se apareció la Virgen, o eso dice la leyenda, que por lo tanto le dicen Virgen de Guadalupe, que es el culto de todos los extremeños, que es la santa patrona de Extremadura y que Cortés es extremeño y que el 80% de sus hombres son extremeños y que todos le rinden culto a la Virgen de Guadalupe. Y claro que para los aliados de los castellanos, para los tlaxcaltecas, para los texcocanos, para los cholultecas, ellos son tan triunfadores y conquistadores como los castellanos, y tiene sentido que empiecen a adoptar este culto que sus aliados conquistadores lo toman por el más importante de todos, ¿no? Y claro, a partir de ahí se va haciendo una tradición guadalupana absolutamente mexicana. Ahí es donde sí, la guadalupana de México sí es la de Extremadura, de origen, y también no es la de Extremadura, porque con el paso del tiempo acaba siendo un culto diferente. Pero de pronto recordar incluso que en tiempos de Felipe II, los frailes jerónimos de Extremadura empezaron un juicio legal demandando a los franciscanos de Nueva España porque no les daban regalías por el culto guadalupano. Es de risa, ¿no? Pero entonces ahí es clarísimo. Y también cuando ves la historia de los textos guadalupanos y de las narrativas guadalupanas y descubres que del tal Juan Diego y de las apariciones y toda la historia que nos contamos del Tepeyac, es una historia que se escribió hasta 1647 y la escribió un jesuita, castellano evidentemente, ¿no? Entonces, si estudiáramos a detalle solo el guadalupanismo, con eso nos bastaría para amar a España. Porque si estudiáramos a fondo el guadalupanismo, entenderíamos toda la fusión cultural hermosa que es México. En el guadalupanismo está perfectamente sincretizado, sintetizado, fusionado nuestras dos grandes raíces. Si en lugar de simplemente vivir en la negación en la que negáramos, estudiáramos solo el guadalupanismo, con eso nos bastaría. Hay muchas cosas que decir. ¿Quién era Hernán Cortés antes de la conquista? A ver, por un lado, nadie. Es decir, si Cortés no se hubiera convertido en el conquistador de los aztecas, nadie jamás hubiera mencionado el nombre de Hernán Cortés después de su muerte. Y no que no fuera un hombre importante ya para entonces, ¿no? Porque si ubicamos a Hernán Cortés como este muchacho que sale de Castilla a los 18 años de edad, que también de pronto muchos mexicanos se imaginan a un rey de España armando a Cortés y poniéndolo al mando de un ejército para conquistar México, ¿no? Ubicar a este Cortés que recién ha votado los estudios universitarios, y que como muchos pues dice vamos a probar suerte porque él es más aventurero que abogado, aunque lo abogado le salió durante todo el tiempo. A ver, sale de 18 años sin saber a dónde va y llega a Santo Domingo. A ver si Santo Domingo hoy es un caos, ¿qué les quiero yo contar? En 1504 cuando llega Cortés, ¿no? Donde hay 3000 castellanos todavía peleando por sobrevivir porque no han logrado ni siquiera aclimatar los cultivos y se enfrentan a la hambruna y demás. Pero ¿cómo Hernán Cortés va a ser fundamental? Hernán Cortés es el que les empieza a decir, oigan, a ver, no podemos pretender sembrar aquí lo que sembramos en Europa. Perdón, pero hay que hacerle caso a la gente que vive aquí. Hay que construir nuestras ciudades junto a las de ellos, dentro de las de ellos, y hay que sembrar lo que ellos siembran y hay que comer lo que ellos comen, porque no tenemos otra opción. Porque antes de Cortés, en Santo Domingo y alrededores, los castellanos construían sus villas lejos de los indígenas. Y Cortés les dice, no señores, hay que vivir juntos. Porque a ver, ¿alguno de ustedes se va a regresar a España? Claro que no, aquí todos llegamos para quedarnos. No nos queda más remedio que aprender a conocer a estas personas y a convivir con ellos. Porque la otra opción, el exterminio, ya lo hemos probado y no funciona. Entonces, contra la idea de un Cortés que genera exterminio es todo lo contrario, es de los que terminan con el exterminio. Y después, a ver, es escribano, es notario, es constructor de barcos, hace vino, tiene cañaverales, o sea, hace azúcar, es alcalde de Santiago de Cuba. Es decir, si se hubiera quedado en Cuba siendo el alcalde de Santiago, que es lo que era antes de venir a la aventura de la conquista, en ese momento ya se podía decir de Hernán Cortés que era un triunfador. Salió siendo un mozalbete, ¿no? Sin saber qué hacer a los 18 años. Y a los 34 es empresario, es comerciante, construye barcos, es notario, es alcalde. A ver, lo logró. Nadie le podía exigir nada más a Cortés.
y sin embargo, pues decidió que todavía le faltaba y cuando nadie esperaba nada de él, porque además tiene 34 años cuando se lanza a la aventura de acá, 34 años en el siglo XVI, lo que se espera de ti es que, es que te sientes esperar la muerte. Y lo que hace Cortés es conquistar un imperio. Entonces, sí, Hernán Cortés antes de la conquista es un hombre del Renacimiento, es un hombre ilustrado, es un latinista, es un hombre culto, es un hombre inteligente y no hubiera sido nadie. Tengo mi libro de Cortés y demás. Y luego me dicen, es que lo que tú quieres es restituir a Cortés. O a ver, entendamos una cosa. Cortés está muerto. Se murió hace 500 años. Le importa un pimiento lo que hagamos. Está muerto. Le da igual si recuperamos o no su memoria histórica. Los que necesitamos eso somos nosotros, no Hernán Cortés. Y bueno, por eso empiezo mi libro de Cortés citando a tanto intelectual mexicano que nos dijo lo mismo. A ver, Miguel León Portilla, el mayor indigenista de este país, que hablaba náhuatl, que hablaba maya, pero que también hablaba latín, castellano, griego, hebreo, pero el gran estudioso de los pueblos mesoamericanos, pero que no por eso era un antihispanista, porque nos deja muy claro, el odio contra Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos, ¿no? Esta idea de Carlos Fuentes de somos lo que somos porque Cortés, para bien y para mal, hizo lo que hizo. Al final, eso es lo que es fundamental. Odiar a Cortés es odiarnos a nosotros. Por eso necesitamos rescatar a Cortés. A él no le importa, él está muerto. Nosotros estamos vivos, pero nos estamos muriendo porque pues, tenemos dos raíces. Decimos que repudiamos una, la indígena, por la otra, repudiamos la española por la indígena, pero en el fondo repudiamos las dos. Eso es lo peor. Repudiamos las dos porque estamos tan encabronados con Marina como con Cortés. Entonces, bueno, quiere decir que estamos enojados con ambos. A México le urge repensar qué es México. Y la única respuesta es que México es mestizo y por lo tanto hispano. ¿Amó Cortés a Marina? Yo me atrevo a pensar que sí. La verdad es que es imposible saberlo y es imposible poder asegurarlo. Y otra vez, ¿no? En México que nos contamos estas historias de un Cortés que además es una pésima persona. Cortés no ama a nadie, Cortés es un desgraciado maldito, Cortés no sabe lo que es el amor, ¿no? Y por supuesto solo utilizó a Marina como estratega militar y para saciar sus asquerosos impulsos sexuales, ¿no? Difícilmente. Eh, la relación que se da entre ellos dos, de ambos lados, porque a ver, Marina siente una atracción por Cortés desde el primer momento, y no me refiero a atracción física, que seguro la siente, sexual, que seguro la siente, de esa atracción que todos le hemos sentido, que de pronto dos personas se conocen y queda claro que van a estar juntas haciendo algo, ¿no? Eh, Me atrevo a pensar que en un principio Cortés pudiera ver a Marina con cierta reticencia, pero hay una cosa que no hay que olvidar de Hernán Cortés. Cortés ya había estado casado con una indígena en Santo Domingo. Casado entre comillas, ¿no? Porque no hicieron el ritual del matrimonio, cosa que a Cortés no le importó. Es decir, Cortés se estableció con una india taína en Santo Domingo y vivió con ella desde 1506 hasta 1519. Cuando se fue de Santo Domingo a Cuba se la llevó. Cuando salió de Cuba para llegar a América, no se trajo a su mujer taína, porque esto era una aventura arriesgadísima, y en cuanto conquistó Tenochtitlan, pidió que se la llevaran. A ver, perdón, eso te dice que Hernán Cortés estaba profundamente enamorado de su mujer taína. La conoce desde 1504. Ha vivido con ella de 1504 a 1519, ya son 15 años. Y una vez que conquista Tenochtitlan, con todo y que ahora los caciques le empiezan a entregar mujeres para hacer alianzas políticas, Cortés dice, sí, pero vayan a Cuba y traigan a mi mujer, a Catalina, como bautizó a su esposa Taína, y a la otra Catalina, porque también tiene una esposa española en Cuba, pero bueno, manda a traer a su esposa indígena. Si tuvo ese amor por esa indígena taína, ¿por qué no lo va a tener por una indígena náhuatl? ¿Por qué no lo va a tener por Marina? Con quien pasó, no se me ocurren, a ver, no se me ocurre, amas más, desarrollas esta relación de amor, entre más tienes estos vínculos emocionales. No se me ocurre mayor vínculo emocional que conquistar juntos a los aztecas. No se me ocurre mayor vínculo emocional que salir huyendo juntos en la noche triste.
Cuando Cortés, como todos, trata de salir con oro y cuando ve que se van a ahogar en el lago, pues él deja el oro y no se ahoga. Y un Cortés que en algún momento, pues, tiene que ver dónde está Marina y llevarla con él y salvarla con él. Yo creo que amó profundamente a Marina. Vivimos en esta América que, a ver, de entrada, y lo primero que tendríamos que aprender, no es América Latina, es América Hispana. No somos romanos, ni franceses, ni latinos. Somos hispanos. Esta es la América Hispana. Eh, y en esta América Hispana a la que le decimos latina, tenemos también este mito que nos encanta contarnos de los latinoamericanos somos hermanos. Lo cual no es cierto, ¿eh? Nos odiamos profundamente unos a otros. La historia de Sudamérica es una historia de guerras tremendas, pero nuestro mito dice los hermanos latinoamericanos. Y digo, ok, vamos a comprar el mito porque es muy bonito pensar que somos hermanos. ¿Qué es lo que nos hermana a los latinoamericanos? La hispanidad. No nos hermana la cultura indígena. Entonces nos encanta decir que somos hermanos, pero va de nuevo, dos raíces, indígena y hispana. Los indígenas de América no eran hermanos entre ellos, no se conocían, y los que se conocían se mataban, y si son los aztecas, se comían. O sea, los pueblos nahuas no son amigos entre sí, no son amigos de los demás pueblos, no son amigos de los mayas, no tienen contacto con los incas, no existe ninguna hermandad indígena en América. Lo que nos hermana es la historia común, y hay historia común desde que somos hispanos. O sea, hay historia común desde que llegan los españoles. Lo que nos hermana es hablar español, es tener una cultura hispana y es tener una tradición religiosa católica. Seas o no seas creyente, seas o no seas católico, si vives en la América hispana, tu cultura es católica. Y entonces eso es lo que nos hermana, catolicismo, español, hispanidad, barroco, neoclásico, todo lo que llega con España. Entonces me encanta hasta ese mito, ¿no? La hermandad latinoamericana, pero rechazamos la única raíz que realmente nos podría hermanar. Si nos contáramos una mejor historia, podríamos ser verdaderamente hermanos, podríamos ser verdaderamente un bloque, podríamos ser una civilización, la hispanidad, porque eso es lo que somos. Porque no somos propiamente Occidente. Occidente es mucho más producto anglosajón. Somos como un apéndice raro de Occidente, porque lo que somos es una civilización propia, la hispanidad. El problema es que es una civilización que se niega a sí misma y hay dos grandes responsables, México y España. Somos más responsables que todos los demás. México, porque somos el mayor país hispanohablante del mundo. De 550 millones de hispanohablantes, México aporta 130 millones. Somos el 25% de la hispanidad. Y la otra gran responsable es España, porque, a ver, yo me acuerdo, frase que siempre se ha dicho, ¿no? Y que luego a los españoles entiendo que les molesta, que se decía, pues que Europa empieza en los Pirineos. De, bueno, ¿y España qué es? Pues el norte de África, pero en el mejor de los sentidos, culturalmente, les decía, mientras la cristiandad medieval se desarrolla de los Pirineos al norte, la península ibérica, la Hispania romana, el califato de Córdoba, pues tiene una cultura que va a ver que llega hasta el Medio Oriente y hasta el Asia Central, ¿no? España es tan responsable como México porque de pronto España trata de ser Europa. No los podemos culpar, están en ese continente y ser parte de Europa, por supuesto que ha ayudado al progreso de España. Y España está ahí como uno de los países de medio pelo de Europa, cuando podría ser la cabeza de la hispanidad, que tendría que ser México en realidad. Pero o México y España, tendríamos todo para asumir eso. Efectivamente, y dicho en el mejor de los sentidos, Europa empieza en los Pirineos. Al sur de los Pirineos y volcándose por el Atlántico está la hispanidad. No es Europa, no es Occidente, es la hispanidad. Eso es lo que somos. Bueno, claro, obviamente no vamos a volver a conformar el imperio español, ¿no? Eso, a ver, no tiene el menor de los sentidos. Pero sí que podríamos ser un bloque supranacional, internacional, de colaboración. A mí me encanta, ¿no? Europa, 27 países o 26 ya sin Inglaterra, me da igual, con 26 idiomas diferentes y más o menos se las ingenian para hacer una unión. Aquí tenemos un solo idioma, una sola cosmovisión, una sola forma de entender el mundo, la vida, la existencia. No entiendo por qué no lo aprovechamos. Somos una civilización que no despega,
porque somos una civilización que no sabe que somos una civilización. Somos una civilización que se niega a sí misma. Y que se niega a sí misma, y hay que decirlo como es, porque nos contamos la versión de la historia que contaron los ingleses. No podemos vivir con la versión de la historia del enemigo. No hay forma alguna. Porque esa versión está hecha justo para dividirnos. Es una versión hecha para que sintamos vergüenza de lo que somos. Y la verdad, no hay nada de qué sentir vergüenza, porque quieres un centro, foco fundamental del humanismo renacentista, España. Por más que se quiera ahí sí separar a España de los procesos europeos, el humanismo es mucho más español que europeo. Porque además una vez que los anglosajones toman el mando de Europa, el humanismo desaparece. Es decir, de pronto se cuentan estos mitos de los españoles exterminando y saber, ¿qué población nativa americana hay hoy en día en Boston? Primer lugar al que llegaron los anglosajones y que estaba lleno de población nativa. Hoy queda el 0.5%. ¿Qué población nativa hay en Lima? 60%. Si el 60% de la población de Lima, Perú, es indígena, es porque los castellanos no exterminaron. Y si se sigue hablando las lenguas indígenas, es porque los castellanos no impusieron, por más que se nos cuente esa historia. ¿Qué población nativa hay en Boston? 0.5%. ¿Por qué? Porque los ingleses a donde llegaban mataban. Y luego nos cuentan la versión de la historia donde los que hicieron eso fueron los españoles. Y dices, no, perdón, pero aquí está la evidencia. La evidencia es que la América anglosajona no es mestiza. La América hispana lo es. La hispanidad es mestizaje.